Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Bienvenidos a una sesión más de el aula virtual. Voy a explicarles en este video el capítulo 4 que corresponde al análisis y discusión de resultados. Como ustedes saben, damos secuencia al capítulo 3, que era la presentación de resultados, y ya en esta fase se complementa con la información que ustedes tienen, con los resultados que les han ofrecido los encuestados y la información que tenemos tanto en el estado del arte como en la fundamentación teórica. Entonces, en este análisis y discusión de resultados, como su nombre lo dice, vamos a ir contrastando información que va a darnos cierto detalle de análisis para poder complementar y hacer una interpretación con base en ello. Voy a explicarles en qué corresponde este capítulo 4. Siempre les menciono que esto que yo les explico es un estudio de ejemplo. Ustedes ya tienen sus variables, toda la información que han recolectado con las encuestas y cada estudio tiene su propia variación. Tiene características muy diferentes. Esto que yo les explico es únicamente con fines de ejemplificar y de explicar un poquito más detallado, pero cada uno va a ser diferente. Tienen su propio estudio, entonces puede ser que hayan algunos aspectos que cambien. En este apartado, si ustedes observan, se explica cuáles son las variables utilizadas. Para este ejemplo, yo he venido utilizando, como lo han visto en los videos anteriores, únicamente dos variables. La variable técnicas de estudio y la variable comprensión lectora. Pues estas dos son mis variables, entonces las voy a remarcar ahí para que ustedes las visualicen. De estas dos variables yo voy a ir explicando qué es lo que se evidenció, qué es lo que corresponde a cada variable, cómo se ha trabajado la representación de las gráficas a través de porcentajes. También se menciona que fue utilizada una prueba de comprensión lectora. Para el caso de ustedes puede ser que hayan utilizado una o dos encuestas y eso también se debe integrar ahí a manera de descripción. Si yo utilicé una encuesta que corresponde a otro autor, pues también hago una referencia de cuál es el nombre del autor y cuál es la institución con la que se trabajó esa encuesta. Para este ejemplo era una prueba que también se había aplicado solamente algunos aspectos o se había tomado de referencia una prueba ya elaborada por el Ministerio de Educación a través de Digeduca y se hace una mención ahí que corresponde a esas pruebas. Entonces, hacemos esa especificación para que cuando nosotros presentemos nuestros resultados se sepa que no es un documento propio, sino tomado de esa referencia teórica. Esto sí en algunos casos aplica. Para presentar los resultados encontrados en la prueba aplicada a estudiantes, y ahí menciona en qué institución, se describen los indicadores por variable, se hace como una parte descriptiva de lo que se ha venido trabajando, luego se menciona cuál es la técnica elaborada, que es una encuesta y una entrevista, y también cuál es la muestra que hemos utilizado para efectos de la investigación. En este caso son 165 estudiantes de tercero básico. Siempre tomemos en cuenta que debemos hacer esta descripción a manera de resumen que nos va a servir como introducción del análisis y la discusión de resultados para que quien lea esta información comprenda qué hemos venido haciendo nosotros durante los capítulos anteriores. Aquí voy a iniciar con la primer variable que es técnicas de estudio. En esta variable es mi primer variable, pero para cada uno va a tener, si tienen dos variables o si tiene tres variables, siempre deben empezar con la primera. Entonces, la primera variable para mi estudio es técnicas de estudio. Y esta variable se subdivide en el primer subtítulo que ya les he marcado acá, resumen, ideas principales y síntesis. Este entonces corresponde a mi primer información sobre lo que yo voy a describir. Entonces, siempre estoy guiándome del subtítulo que me aparece dentro de mis gráficas. Entonces, este es el primero
y sobre ello voy a ir describiendo información. Veamos este. El resultado de la investigación demostró que un 24% de los evaluados utilizó como técnica de estudio el resumen. Por debajo de este, la búsqueda de ideas principales. Y ahí se hace un hincapié en ver gráfica 1. Eso yo lo debo mencionar porque si no pareciera como si me lo inventé. Entonces, yo puedo especificar el porcentaje, puedo especificar cuáles eran las características de ese porcentaje y debo mencionar en qué gráfica aparece, porque podría ser que apareciera en todas las gráficas, pero o de repente la persona se tiene que ir a buscar tanto la información y se le va a complicar. Entonces yo especifico ahí gráfica 1. Adicionalmente, el empleo de técnicas durante y después de la lectura señala ser síntesis y resumen, pero que nuevamente se posicionaron por debajo del 50%. Está nuevamente ver gráfica 3. Aquí yo tomé en cuenta estas tres referencias como el primer subtema, pero aparece también un análisis de esos aspectos que se repitieron en varias gráficas. Entonces, en la gráfica 1 aparece sobre resumen, ideas principales y síntesis, y también en la gráfica 3. Entonces, trato de contrastar la información que me dio tanto en una gráfica como en la otra. Eso es para la parte inicial. Luego que yo ya tengo esta información, voy a continuar dando una referencia de un teórico de los que yo indagué, investigué dentro de mi fundamentación teórica. Entonces la reviso y copio una idea de las que él tiene respecto a lo que ya expliqué. Yo expliqué respecto a síntesis y resumen, entonces tiene que ir orientado a eso un análisis de un autor externo. En este caso, al respecto, Martínez 2014, esta es una cita de paráfrasis, menciona que la técnica de síntesis y el ordenamiento de las ideas permiten resolver problemas de la vida para desarrollar habilidades de reflexión. No obstante, según los resultados de este estudio, los estudiantes que emplean las técnicas mencionadas representan menos de la mitad del grupo muestral, lo que significa que tienen poca capacidad para realizar inferencias en las tareas y actividades de estudio del área de ciencias sociales o para resolver problemas que se presentan en la vida cotidiana. Lo que he venido haciendo es, inicialmente en el primer párrafo, hago una referencia de las gráficas, menciono en qué gráfica aparece, luego contrasto con otra gráfica que está relacionada con estos subtemas y menciono cuál es la gráfica en la que aparece. Luego hago una conexión de esa información con un autor. En este caso, Martínez 2014, lo utilizo como una cita de paráfrasis y hago mención de lo que él especifica respecto a la técnica de síntesis. ¿Por qué hago una especificación de esto? Porque yo he venido hablando de ese tema en el apartado anterior. Señala hacer la síntesis y resumen, pero nuevamente se posicionaron por debajo del 50%, entonces tengo que llevar la coherencia de haber trabajado un subtema, luego de encontrar cuáles son los autores teóricos que han trabajado sobre ese subtema y a partir de ahí ir desarrollando ya mis ideas. Entonces voy contrastando o voy reuniendo ideas que me ayuden a fortalecer la información. Luego que ya he elaborado el primer párrafo, si ustedes se dan cuenta, siempre trato de conectar la información del autor con lo que yo tengo a partir de mis gráficas, a partir de la información que yo visualicé con mis encuestados. En el siguiente párrafo menciona, en ese sentido, Ruiz, si ustedes observan, Ruiz ya es otro autor, citado por Martínez, menciona la frase de Humberto Eco, hacer el resumen es mucho más importante y muy útil, y se aprende al redactar muchos resúmenes. Hacer resúmenes enseña ideas, en otras palabras, enseña a escribir.
Sin embargo, en el estudio se identificó que cerca del 75% no emplea esta técnica, lo cual señala que existe dificultad para la comprensión lectora. Acá, si ustedes observan, para hacer esta inferencia o este análisis, yo primero tuve que hacer una representación de la información que aparecía acá en estos párrafos. Hago una representación tanto de mis gráficas, menciono a un autor que habla acerca de la síntesis y luego menciono a otro autor que habla acerca del resumen. Y sobre esas ideas yo menciono, sin embargo, en el estudio se identificó que cerca del 75% no emplea esta técnica, lo cual señala que existe dificultad para la comprensión lectora. Estoy haciendo referencia que el grupo de estudio que yo encuesté o a quien yo les elaboré la prueba, parece que no identifican correctamente esta técnica. Y a partir de ahí tienen dificultad para comprensión lectora. Yo lo fundamento dentro de las ideas de estos dos autores, tanto Ruiz como Martínez, que he venido ya mencionando, los cuales corresponden a mi fundamentación teórica. Entonces, yo siempre debo corresponder la información de mis gráficas y contrastarla con los autores que yo investigué, tanto en mi fundamentación teórica como en mi estado del arte. Acá, si ustedes observan en el siguiente párrafo, otro factor de análisis puede ser enfocado al mal uso de esta técnica. Escribir para efectos de este párrafo, citando a Eco, se entiende como la capacidad para expresar ideas. Es decir, que la persona emplee un ordenamiento lógico de las palabras para aplicarlo en la redacción de documentos mediante la codificación adecuada para expresar deducciones y describir un contenido. Aquí nuevamente voy dando las ideas generales de la información y aquí ya yo voy como tratando de dar a explicar toda la información anterior, reuniéndola en un solo párrafo. En el aspecto siguiente, la lectura aporta un vocabulario enriquecedor para generar escritos y redactarlos de la manera más explícita a través de un lenguaje sencillo, pero con profundidad analítica. Si ustedes observan, le voy dando ya la forma a toda la información, a todos los datos que yo he tenido, como también a tener una estructura lógica de la información. En este otro párrafo, por otro lado, las técnicas de estudio y el rendimiento académico de los estudiantes están relacionados, según cómo ellos trabajen en los diferentes espacios de aprendizaje. Este fue Puya 2013 y sobre él este dato está en mi fundamentación teórica. Entonces, yo traigo esa información y la complemento siempre que tenga relación con estos subtemas que pertenecen a las técnicas de estudio. Entonces, todos los autores yo los debo ir complementando acá para afirmar, puede ser que ellos marquen algún aspecto positivo o negativo de cómo se ha trabajado en las instituciones o cuál es su posición sobre la teoría de esa información y nosotros argumentar que los estudiantes en este caso están bien o están mal derivado de la opinión de sus autores. O sea, si ellos dicen que el resumen es una herramienta fundamental, nosotros podemos argumentar que si no se trabaja a través de esta técnica, pues los estudiantes pueden disminuir su capacidad para comprender la información. Entonces, a partir de las ideas ya existentes, yo confirmo si los estudiantes o si los resultados porcentuales corresponden adecuadamente a una lógica de la información. Esa es la idea en sí del análisis de resultados, ir contrastando información, pero también ir tomando las ideas tanto de mi fundamentación teórica como de mi estado del arte. Entonces, una recomendación es que ustedes al momento de trabajar esto, busquen dentro de su fundamentación teórica las ideas que vayan alineadas a este subtema. Y luego busquen también las ideas o las citas de la fundamentación teórica y del estado del arte para que sobre eso ustedes
ya vayan explicando y solamente les sea más fácil copiar las citas o hacer una paráfrasis de las citas. En algunos casos no necesitamos copiar literalmente las citas. Por ejemplo, en esta sí se copió literal y aparece el número de página. Entonces entiendo que es una cita literal, pero hay citas o cita textual, pero hay citas que pueden ser de esta, yo la adapto a una cita de paráfrasis y ya no necesito colocarle el número de la página, solamente voy a utilizar el nombre, el apellido del autor y el año, en este caso. Entonces hago una referencia. La cita de paráfrasis me va a permitir ampliar un poquito más el texto y hacerlo más explicativo, pero sin precisamente utilizar las palabras del autor. Entonces, sí las ideas, pero no las palabras en específico. Así es que puedo ampliar un poquito más. Pero una recomendación es que ustedes hagan un listado de las citas que corresponden al estado del arte y a la fundamentación teórica para que al momento de trabajar el análisis de los resultados sea mucho más fácil traer las citas aquí y argumentarlas o ampliarlas, hacer referencias sobre ellas, porque si no, nuestra información va a estar muy pobre de contenido y la idea es que nosotros plasmemos tanto los resultados gráficos de porcentajes con la información que hemos obtenido dentro de los datos que ya se han trabajado, que estos son las citas de fundamentación teórica de todos los autores y el estado del arte. Siempre, ¿cuál va a ser mi límite o mi rango de información? Va a ser la técnica de estudio o en este caso la variable en la que esté trabajando y el subtema que haya especificado para el análisis. Entonces, en cuanto a las variables, dividan por cada variable cuáles son las citas que corresponden a cada variable. Cuáles son las que más se acercan a responder información de las variables que ustedes tienen. Si tienen 2 variables, hagan 2 grupos de citas. Y si tienen 3 variables, pues van a tener que hacer 3 grupos de citas, siempre que corresponda a cada variable la información. En este caso seguimos trabajando y aquí, por ejemplo, tenemos esquemas y nuevamente es otro de los aspectos que este sería el número 2 para seguirlo trabajando. Entonces, si en todas las citas nosotros debemos ir haciendo un análisis específico y contrastando la información. Esto sería triangular la información, tanto lo que yo obtuve como lo que ya existe. En este subtema son los esquemas y quiero mostrarles un poquito de la información que tenemos. Les voy a cambiar de pantalla para que ustedes puedan visualizar el documento que teníamos en las gráficas para la presentación de resultados. Entonces, que ustedes puedan visualizar también esa información para que vean que en ese sentido vamos trabajando nosotros en este que es técnicas de estudio. Si ustedes observan, aquí le hemos colocado un título a esta gráfica, uso de técnica para presentación grupal, y luego hay otros aspectos acá que se incluyen, el análisis y luego la técnica para identificar similitudes y aparecen nuevamente otros aspectos de análisis. Entonces, ¿qué es lo que yo he tomado en cuenta para poder hacer el análisis de los resultados? Voy a cambiarles de pantalla porque aquí solamente utilizamos títulos totalmente independientes y dentro de nuestro análisis de resultados, que ahora vuelvo a la pantalla para que ustedes la vean, en esta pantalla ya del análisis de los resultados, aquí ustedes van a observar que estamos trabajando subtemas ya muy apropiados a la variable. En este caso, las técnicas de estudio, tenemos la variable resumen, ideas principales y síntesis, y ahí se integró las 3, porque estos 3 son mis indicadores. Entonces, sobre estos indicadores, yo trabajo y reúno todas las gráficas o toda la información que me haya dado sobre ese indicador, ¿sí? Entonces, no me voy a elaborar
el análisis por pregunta, sino por indicadores. Los indicadores son mi medida para comprender y condensar información. Yo debo irlo agrupando u ordenando según mis indicadores, no según el número de preguntas que yo tenía, ¿sí? Entonces eso me va a ayudar a ir ya analizando toda la información. En este caso tenemos esquemas, que es otro de los indicadores de esas técnicas de estudio, y acá inicio nuevamente al respecto del indicador esquematizar, expresó menos del 10%, y aquí ver gráfica 1. Nuevamente hago una conexión en qué gráfica está. El otro es, coincide con el 13% de otro resultado. Eso, estoy comparando una información con otra. Entonces ahí menciono ver gráfica 2, porque en las dos gráficas pareciera que me dio una información muy parecida dentro de los esquemas, donde se visualizó como técnica para identificar similitudes. O sea que la esquematización sirve para reducir un contenido y presentarlo mediante ideas principales y conectores, por lo que se asocia a la dificultad que presentaron para resumir. Ahí yo hago tanto una conexión a una comparación de una gráfica y de otra gráfica y luego reúno esas ideas y menciono qué fue lo que se les complicó a los estudiantes, qué fue lo más difícil. En el siguiente párrafo, aquí se menciona, en la prueba se consideraron factores asociados a los que utiliza el Mineduc, por lo que los resultados reflejan la dificultad que tienen los estudiantes para emplear la técnica o el desconocimiento de las nuevas tendencias y herramientas de aprendizaje. Ahí yo hago un análisis en general, pero luego la prueba estaba programada para aplicarse en 45 minutos. Sin embargo, los estudiantes en su mayoría utilizaban aproximadamente 25 minutos, lo cual se replicó en las 7 secciones analizadas del total de la muestra. Lo anterior permite inferir que el poco tiempo que utilizaron para resolver la prueba pudo estar relacionado con el desconocimiento de las técnicas, lo cual generó desinterés en las lecturas que se incluían. Si ustedes observan, hago un análisis de la primera gráfica, de la segunda gráfica, los comparo y luego menciono cuál fue la situación que se dio en el contexto. Es decir, cómo los estudiantes no respondieron en el tiempo adecuado, lo terminaron muy rápido, pues eso me da a entender que quizá desconocían de las técnicas para aplicarlas en ese momento. Entonces hago una mención ahí, lo hago de forma descriptiva. Luego, el esquema se constituye en una herramienta para representar un texto leído, asumiendo que se tiene la capacidad lectora suficiente para su elaboración. Y hago una cita. Ruiz, citado por Martínez 2014, afirma. Y hago una cita que está relacionada con la técnica del esquema, ¿sí? Yo no necesito acá referenciar otra información, ya no necesito hablar del resumen, porque yo ya hablé del resumen anteriormente, ya no necesito hablar de la síntesis, porque ya hablé de la síntesis. Entonces, acá voy a hablar únicamente de los esquemas, ¿sí? Y ahí ya llevo de forma ordenada y organizada toda mi información. En este caso, la cita es: un organizador gráfico muestra una figura esquemática de los conceptos importantes y de todos los términos agregados por el autor. Y menciono la página, porque es una cita textual. Por lo tanto, esa información yo ya voy explicando qué es un esquema, para qué va a servir y también cuál es la teoría que existe referente a este tipo de organizador gráfico. Entonces, hago mención con un autor, en este caso Ruiz. Si ustedes observan, continuamos haciendo una descripción. Para este caso la lectura es relevante para conocer la historia como elemento fundamental de las ciencias sociales. Para ello se requiere una lectura comprensiva y capacidad de análisis. ¿Por qué hablo de las ciencias sociales? Porque el estudio está referente a la comprensión, a las técnicas de estudio y la comprensión lectora, pero dentro del área de ciencias sociales. Entonces siempre tengo que ir haciendo conexiones con mis títulos, con lo que yo voy explicando. No debo perder la idea de mi título principal del estudio, ¿sí? Debo conectar las gráficas, el título principal y hacer mención
de lo que los autores ya han hablado acerca de esos aspectos. Entonces, voy haciendo una triangulación de información muy clara. Si ustedes observan en este párrafo, lo arriba anotado implica la capacidad de un ordenamiento adecuado de ideas. En ese sentido, se realiza un ordenamiento de la información para fortalecer la comprensión. Al respecto, Velázquez 2014 expone: se trata de un recurso que permite expresar en forma gráfica las ideas extraídas, así como sus relaciones jerárquicas y de dependencia. Cierro cita y la página, que es la página 80. Esta es una cita textual. Nuevamente saco una cita textual que habla referente a los esquemas. Por eso les decía que tienen que agrupar todas sus variables, luego los indicadores de cada variable, y a esos indicadores buscar las citas que corresponden dentro de la fundamentación teórica y dentro del estado del arte, ¿sí? Bueno, de esa forma espero ya ir llevando como una forma organizada de cómo ir elaborando el análisis. En este se cierra nuevamente con el análisis de las gráficas. Si ustedes observan este último párrafo, el resultado del indicador contenido en la variable técnica se expresada en menos del 15% de los estudiantes evaluados para el indicador esquemas es compatible en 2 de los resultados obtenidos. Ver gráfica 1 y 2, y ahí lo menciono, por lo que se vincula a una mínima frecuencia de uso o el desconocimiento parcial respecto de la técnica. Y luego ya cierro ese párrafo para terminar de explicar el indicador de esquemas, ¿sí? Puede ser que ustedes condensen solo un indicador o puede ser que conecten 2 o 3 indicadores, como en este ejemplo, ¿sí? En este hay 3 indicadores. Eso va a depender de la cantidad de información que ustedes tengan, de las gráficas que les hayan surgido de cada indicador, pero la idea es ir ordenando primero variables, luego de las variables los indicadores que corresponden a cada variable, y luego buscamos las citas que corresponden a cada indicador, ¿sí? Cada indicador debe tener sus propias citas. Si yo hablo de los esquemas, debo buscar las citas que encontré en mi fundamentación teórica acerca de los esquemas, ¿sí? Entonces, esa información debe ir de forma ordenada para poder elaborar el análisis de una forma más completa. Si ustedes observan acá, ya empiezo con otra variable, que es la variable de comprensión lectora, y en la anterior solamente utilicé 2 apartados para explicar la primer variable. En esta, que es otra variable, ya empiezo a dividir todos los indicadores específicos solo de esta variable, que es la comprensión lectora. Esta es la segunda variable, que la voy a marcar de color verde, y esta son los indicadores que corresponden a la variable comprensión lectora. Y nuevamente empiezo a explicar, hago citas, si se dan cuenta acá ya es una cita un poquito más grande, por lo tanto va en este formato. Es una cita textual de más de 40 palabras y ahí voy elaborando la información, el análisis y toda la condensación de la información, es decir, cómo logro triangular tanto lo que ya existe en la teoría como lo que existe dentro de mis resultados de la encuesta. Pues esa es la idea, entonces, ir trabajando cada uno de los apartados. Si ustedes observan acá, pueden encontrar una información un poquito más detallada, pero si yo no hago una conexión con las citas, finalmente mi análisis o mi interpretación de los datos, pues no está cumpliendo el objetivo real. Solamente estoy presentando mis ideas, pero no lo estoy logrando contrastar con la de los autores o la información que ya existe. Por lo tanto, es importante que ustedes hagan un análisis de esa información, pero que logren especificar, comparar, contrastar información. Les recomiendo que realicen inicialmente la búsqueda de las citas que corresponde a cada indicador para poder hacer esta fase del análisis y que tengan también bastante noción ustedes de aspectos que puedan necesitar para la redacción, que estos pueden ser conectores de información. Pueden buscarlos en internet para poder trabajar un documento
pues con diferentes palabras para ir entrelazándolas. Por ejemplo, en este se utiliza al respecto, que estos son conectores que nos sirven para ir dando paso a nuevos párrafos y a que tengan una secuencia con el anterior. Por ejemplo, este es nuevamente, estamos haciendo una referencia a un nuevo párrafo, pero que tiene conexión con el anterior. Y otros más, por lo tanto, este es otro. Y así pueden ir encontrando ustedes conectores para poder trabajar esta información, pero que les va a servir bastante. Entonces, este es el análisis de los resultados y para eso se requiere que ustedes hagan una condensación adecuada de la información y logren tener tanto su fundamentación teórica como su estado del arte listos para poder ir desarrollando contenido. Pues eso es todo lo que corresponde a este capítulo 4 del análisis y discusión de resultados. Si ustedes tienen alguna duda, la vamos a poder resolver en el aula virtual. Eso sería todo. Nos vemos en una próxima.